Continuando con la conferencia magistral, ahora vamos a tener la participación del doctor Luis Andrés Roel Alba, quien nos va a hablar acerca de la constitucionalización del derecho civil. El doctor Luis es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, de igual manera, tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha de España, es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, es segundo vicepresidente, ha sido segundo vicepresidente del Congreso de la República en el periodo 2020-2021 y presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2020. Doctor, atentos a usted y su exposición. Muchas gracias, estimado doctor Rodríguez. De todo, agradecer a la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María, universidad que si bien no pertenezco o he egresado de la misma, sí pertenezco como profesor de posgrado. Agradezco a quienes han hecho posible mi participación, como lo son la doctora Daniela Berríos, el doctor Joseph Visa, y también a usted, doctor Víctor Rodríguez Tapia. El doctor Joaquín Cáceres Rosado nos ha dejado un poco la valla alta, puesto que su espléndida exposición sobre un tema que es no solo que es actual, sino que es bastante relevante para el Estado constitucional de derecho en el cual vivimos, que es necesario para cautelar el principio constitucional de separación de poderes, es un tema que inclusive quienes hemos un momento asumido la función pública o alto cargo público, hemos tenido que lidiar con esa situación. Es más, uno de los casos mencionados por el doctor Joaquín Cáceres fue justamente la elección truncada de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte de una medida cautelar de un juez provisional del Poder Judicial. Habiendo dicho eso, el tema que me toca a mí es lo que hoy por hoy se llama o se denomina la constitucionalización del derecho, y en específico del derecho civil. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Estamos en un Estado constitucional de derecho. El Estado peruano ha asumido la teoría, el modelo estatal planteado por Hans Kelsen, el cual tenía dos elementos clave en su planteamiento. Por un lado, establecer que la Constitución, que ya existía en el Estado de Derecho Clásico o Estado Legal de Derecho, dejaba de ser solo una norma política, porque su calidad de norma política no desaparece porque nace el mayor consenso político, que es el poder constituyente, sino que a su vez adquiría una característica de ser norma jurídica, y no cualquier norma jurídica, sino también la norma jurídica suprema del Estado. Se establecía a través de Hans Kelsen en su tesis de la teoría constitucional y del modelo de Estado constitucional de derecho, una premisa básica de que la constitución política era la norma jurídica suprema y la fuente de fuentes, muy importante, la fuente de fuentes de todo el sistema jurídico del Estado. Y el segundo elemento, claro está, es de tener un garante de que esa supremacía constitucional se garantice y se mantenga en el tiempo. Ese garante es el Tribunal Constitucional, un tribunal ad hoc, distinto, ajeno, independiente, autónomo de los poderes clásicos, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y el resto de poderes del Estado. El Estado peruano adquiere estas características, el constituyente peruano las establece por primera vez en nuestro modelo constitucional con la Constitución de 1979, que establece esos elementos, un reconocimiento expreso en la propia Constitución de que la misma es la norma fundamental del Estado, y por otro lado, su garante, su Tribunal Constitucional, que en la Constitución de 1979 se establece como el Tribunal de Garantías Constitucionales. En la Constitución de 1993, la actual, se mantiene el modelo kelseniano, se mantiene que somos un modelo estatal, un Estado constitucional de derecho, porque los dos elementos, la supremacía constitucional, la reconoció en el artículo 251 de la Constitución, y el Tribunal Constitucional, ahora denominado como tal,
en los artículos 200 y siguientes, en el capítulo de garantías constitucionales, se mantenían en nuestro modelo del Estado. ¿Eso qué significa? Que al establecer que nuestra constitución política es la norma suprema del Estado, todas las normas, todos los actos, tanto públicos como privados, tienen que ser coherentes a lo que establece la Constitución y su normativa. Es decir, cualquier acto, ya sea realizado por un particular o por un funcionario o ente público que contravenga lo establecido en la Constitución, y no solo en la Constitución, sino también en normas que también tengan su misma jerarquía normativa constitucional, son actos inválidos por ser inconstitucionales. Son actos que, al contradecir la Constitución, devienen en inconstitucionales. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno empezar por establecer en dónde nos encontramos, cuál es el contexto nacional en el cual nos situamos para la presentación. Y esta presentación, que es la constitucionalización del derecho civil, se origina porque al haber adoptado desde la Constitución de 1979 y en la actual Constitución de 1993 dicho modelo, nos obliga a tener también y a reconocer y establecer características que también el constituyente lo estableció, pero que lamentablemente, los operadores jurídicos, los funcionarios públicos e incluso los particulares no lo comprenden a cabalidad o inclusive no lo conocen. Y eso es importante, porque el Estado Constitucional de Derecho nos exige que se cambien algunos elementos de la concepción y de la operacionalización del derecho. Para empezar, como dice Luis Preto Sanchís, hay 4 características básicas para reconocer un Estado Constitucional de Derecho y que debe tener todo Estado Constitucional de Derecho, como es el nuestro, como es el caso peruano. Ya lo he mencionado porque la primera característica es el reconocimiento tanto de los actores públicos como los actores privados de la fuerza normativa de la Constitución, es decir, que la Constitución es norma jurídica y no cualquier norma jurídica, como ya lo he dicho, sino también norma jurídica suprema, vinculante y obligatoria. Es decir, todo acto que los privados o los funcionarios y servidores públicos realicen tiene que ser acorde a la Constitución. El segundo elemento que menciona Luis Preto Sanchís, este profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, señala que hay una rematerialización constitucional, es decir, la Constitución ya no solo es una norma orgánica, una norma política, sino también una norma que tiene un aspecto, un acápite material, en donde se encontrarán reconocidos los derechos y las libertades de las personas. ¿Y con qué objetivo? Para que los derechos y las libertades tengan la mayor protección dentro del Estado, que es la norma jurídica, que es la Constitución. Tercer elemento, que existan medios procesales que garanticen la efectividad de la Constitución. Ya están los procesos constitucionales. Como en el caso peruano, tenemos el habeas corpus, el amparo, la habeas data y cumplimiento. Y por último, la rigidez constitucional, es decir, que la Constitución no es cualquier norma del Estado, es la norma fundante, la norma que solo puede ser reformulada totalmente por el Poder Constituyente cuando se quiera fundar o refundar el Estado, y que solo los poderes constituidos o el constituyente derivado, que también se denomina, puede hacer reformas menores, parciales, que no afecten la esencia de la Constitución, la esencia que le ha otorgado el constituyente. Lo importante en este sentido ¿cuál es? Que si entendemos que la Constitución, nuestro modelo estatal, tiene estas características, tenemos que entonces advertir que hay un problema, porque nuestro Código Civil
es de 1984. Nuestro Código Civil actual es de 1984. El Código Civil que rige nuestra normativa civil, que regula la actividad de los privados, en esencia, es una norma que se originó con la Constitución de 1979. Porque como hemos señalado, las constituciones en un Estado constitucional de derecho, son la norma fundante, la norma de normas, y a partir de ella nacen el resto de normas. Entonces, con la Constitución de 1979 se origina el Código Civil de 1984, que nace a partir de las disposiciones, nace para regular, desarrollar las disposiciones referidas a las libertades civiles reconocidas en la Constitución, y sobre todo en los capítulos de los derechos y en el capítulo del régimen económico, que por primera vez existió con la Constitución de 1979. Luego del autogolpe de Estado que originó Alberto Fujimori en 1992, con ese autogolpe hay un quiebre del Estado de Derecho, un quiebre del Estado constitucional de Derecho, y lo primero que se da en estos quiebres de Estado de Derecho es la derogación, dejar sin efecto la Constitución de esa época, que es la Constitución de 1979, y con ello se entiende lo regular, lo normal, era que todas las normas que se originaron con la Constitución de 1979 dejaran de existir, como consecuencia de que la norma madre, la Constitución del 79, lo había hecho. Eso no pasó así. Y aparecen que voy a enumerar los primeros problemas que existen a partir de esta situación. Y es que la Constitución de 1993 es una norma posterior al Código Civil actual. Hay y existe, como ustedes pueden apreciar, un desfase normativo. Y como tal, ciertas contradicciones, ciertas incoherencias entre la norma constitucional y la norma civil anterior, que o debió derogarse o modificarse y adaptarse a los contenidos de la Constitución actual, lo cual nos ha dado. Y explicaremos eso en el problema número 4 que yo voy a establecer. Primer problema. Entonces, hay un desfase. No se dio lo que normalmente, lo que regularmente se debió haber dado cuando se cambia una constitución, cuando se reforma totalmente una constitución, cuando hay un quiebre del Estado de Derecho, como fue el autogolpe de Alberto Fujimori en el 92, que originó la Constitución 93, no se dio una anulación de todas las normas que nacieron con la Constitución del 79 y no se crearon nuevas desde el nacimiento de la Constitución de 1993. ¿Y por qué esto es importante? Además, por este desfase normativo y las contradicciones que ya hay entre una norma anterior civil y una norma posterior constitucional, que teóricamente y metodológicamente es incoherente. Porque la Constitución de 1979, Constitución que hace que nazca, que se origine el Código Civil de 1984, tenía un régimen económico totalmente distinto al régimen económico de la actual Constitución de 1993. Y como ya lo he mencionado, es el Código Civil de 1984 que regulaba, concretizaba y materializaba los derechos civiles y económicos que se encontraban
regulados tanto en el capítulo de derechos como en el capítulo económico de la Constitución de 1979. Si estamos advirtiendo que el capítulo económico de ambas constituciones, del 79 y el 93, son totalmente distintos, entonces también advertimos que existe un problema en cuanto a lo que estuvo regulando en su momento el Código Civil de 1984 con respecto a la Constitución del 79 y lo que va a regular o está regulando actualmente en la Constitución de 1993. Tercer problema, es un problema más de aplicación. Como ya lo hemos mencionado, nos encontramos en un Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa ello? Que no solo las características que he mencionado de Luis Preto Sanchís, sino también para el juez del Poder Judicial, para el operador jurídico del sistema de justicia, cambiar la mentalidad del ser el juez boca de la ley clásico del Estado legal de derecho o Estado de derecho clásico, pero es totalmente contrario al juez constitucional de un Estado constitucional de derecho. Y cuando digo el juez constitucional, no me refiero solo a los jueces que ven los casos o las causas de los procesos constitucionales. No, hablo del juez del Poder Judicial dentro de un Estado constitucional de derecho, en donde tiene que ser juez intérprete, ya no juez boca de la ley. Cuando decimos juez intérprete, es un juez que interpreta la ley conforme a la Constitución. Si no, adviertan lo que establece la Constitución respecto a que también se establece el control difuso. La facultad y deber que tienen todos los jueces del Poder Judicial de preferir la norma constitucional respecto de cualquier otra norma que se encuentre contradiciendo la misma en los casos que están resolviendo los jueces. El control difuso, este deber de respeto y de protección de la supremacía constitucional, es el más claro ejemplo del juez intérprete, de la obligación de los jueces de cambiar la mentalidad, de aplicar la norma legal sin tener como parámetro a la Constitución y las normas constitucionales. Y no solo eso, en este tercer problema que advierto, es de que los jueces no solo tienen el problema de ser jueces boca de la ley, sino que cuando se quieren convertir, y correctamente, pero mal hecho, en ser jueces intérpretes, es decir, poner la norma legal, es decir, el Código Civil, a interpretarlo conforme a la Constitución, solo se quedan con los 206 artículos y disposiciones finales y transitorias de la Constitución, y no toman en cuenta, para hacer una interpretación válida, una interpretación constitucional, a las normas que conforman el bloque de constitucionalidad, que como ya lo estableció el Tribunal Constitucional en diferentes jurisprudencia, la única forma de interpretar correctamente la Constitución es interpretar estos 206 artículos y sus disposiciones finales que están expresamente en la Constitución, conjuntamente con las normas del bloque de constitucionalidad, que son normas que desarrollan los contenidos de la Constitución, son normas que extienden los contenidos de la Constitución, como son los tratados internacionales de derechos humanos, como son la jurisprudencia de los órganos supranacionales de esos tratados, como lo es la jurisprudencia y los presentes vinculantes del Tribunal Constitucional, como lo es las leyes orgánicas y como también lo es la ley de desarrollo constitucional. Todo este bloque de normas, este conjunto de normas desarrolla la Constitución y por lo tanto, si quieren interpretar la Constitución correctamente, tienen que interpretarla conjunto con ellos. Los jueces, lamentablemente, no solo cuando quieren ser jueces intérpretes, no solo basta con querer, sino también saber cómo hacerlo, y ahí también hay falencias. El cuarto y último problema que advierto en este tema de el derecho civil que se tiene que interpretar en nuestro Estado constitucional de derecho es que
el Código Civil de 1984 ha tenido diferentes, desde que apareció la Constitución 93 en adelante, hasta la actualidad, diferentes comisiones, tanto del Congreso de la República como del Poder Ejecutivo, Gobierno Nacional, de establecer un nuevo Código Civil o un Código Civil reformado integralmente y que se adapte no solo a las exigencias actuales, sino también que se adapte al marco constitucional actual. Hubo una comisión de reforma que se dio para que en 1994 con el Congreso Constituyente Democrático, pero que al final no hubo tal logro. Luego, en 1996, la Comisión Muñiz tampoco lograron el objetivo. En el 2001, en el 2002 y en el 2006, la Comisión Avendaño 1 y la Comisión Avendaño 2, respectivamente, y tampoco se logró nada. Posteriormente a estos tratos que solo terminaron en intentos fallidos académicos de diferentes profesores en materia civil, y así como otros intentos en el Poder Ejecutivo con diferentes grupos de trabajo encargados de presentar un proyecto de reforma del Código Civil, solo quedan en tratados académicos, en donde el Código Civil comentado y propuestas de reforma civil. Código Civil comentado y perspectivas a futuro. Todos los que están en ese grupo de trabajo terminan con nuevas obras, y los felicito por ello, y me parece interesante porque eso genera el debate que estamos teniendo ahora, pero no llegan a concretarse en una gran reforma. Habiendo establecido estos 4 problemas, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que advertimos que puede darle una respuesta a estos problemas de incompatibilidad del Código Civil con el marco constitucional actual? Es justamente la constitucionalización del derecho civil. ¿Y esto qué te exige? Primero, que los jueces, frente a la inoperancia del legislativo y del Poder Ejecutivo, de los otros 2 poderes clásicos, sean quienes tengan el deber de ser jueces intérpretes, pero que interpreten conforme exige un Estado constitucional de derecho. Que sean jueces realmente constitucionales que defiendan el orden constitucional y que para que el Código Civil pueda seguir teniendo su vigencia, sus normas, sus disposiciones sean interpretadas conforme no solo la Constitución y su articulado que está expresamente en su texto formal, sino también lo interpreten conforme al bloque de constitucionalidad, a los tratados que le son aplicables al Código Civil, los tratados internacionales de derechos humanos que le son aplicables al Código Civil, la jurisprudencia de la Corte Americana, por ejemplo, que es aplicable a las disposiciones y a los derechos y libertades que están en el Código Civil, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a los precedentes vinculantes que sean aplicables al Código Civil, que regulan o desarrollan figuras que están en el Código Civil. Solo así, y citando al profesor ya fallecido Néstor Pedro Sagüez o a Lucas Pablo Verdú, este profesor español, que ambos señalaban que en Latinoamérica y en Iberoamérica nos falta mucho de cultura constitucional o conciencia constitucional para entender el derecho. Y es que desde que asumimos que somos un Estado constitucional de derecho, tenemos que asumir que el derecho y todas sus ramas, penal, civil, laboral, administrativo y demás, se encuentran irradiadas por el derecho constitucional. No es posible interpretar y entender el derecho sin entender que este derecho tiene que ser aplicado conforme a la Constitución.
conforme al marco constitucional, conforme a sus principios y valores. Por ello, se denomina que estamos frente a una constitucionalización del derecho, pero el derecho en general, donde abarca todas las ramas, entre ellas el derecho civil. Justamente, hace poco, muchos jueces interpretan erróneamente muchos estándares de lo que es la tenencia o lo que es el derecho de la tenencia, que es una norma que tiene su origen en el derecho civil, en el Código Civil peruano, el Código Civil de 1964. Pero esas normas se tienen que interpretar con la Convención del Niño Adolescente, que es un tratado internacional de derechos humanos, con el principio superior del niño adolescente, que se encuentra en la Constitución, que está desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional. Porque si lo interpretan y lo aplican los jueces tal cual, afectan los derechos de los niños y de los adolescentes. Por lo tanto, y siguiendo y terminando ya con esta ponencia, el derecho civil, el Código Civil de 1974, tiene una serie de problemas desde su origen y tras la Constitución 93 más aún. Y su aplicabilidad corre riesgo de que sea inconstitucional y que esto afecte derechos y libertades de quienes se les aplica la norma civil, siempre y cuando sucederá si no entendemos que estamos ya en lo que es la constitucionalización del derecho civil como el resto de ramas del derecho. Muchas gracias. Cumplir, porque acuérdese usted, doctor Rodríguez, que nuestro poder judicial es casi un poder judicial jerarquizado como las Fuerzas Armadas o como la Iglesia, de una estructura jerárquica muy marcada, en donde el de mayor rango decide y los de inferior rango cumplen o siguen la línea. Entonces, por ahí iría también la respuesta, de que sean no solo los jueces de las salas constitucional y social y las profesionales que están ahí, sino que también las civiles, las que empiezan a darle el ejemplo como jueces intérpretes y que empiezan a interpretar. Y los hay. Y los hay porque me ha tocado veces en donde en casación sí hay jueces intérpretes en la Corte Suprema que dan a través de una interpretación constitucional y que establecen la nulidad de las resoluciones de inferior rango porque se dan cuenta de que una interpretación rígida afecta no solo el principio de supremacía constitucional, sino los derechos de los litigantes. Sí, completamente de acuerdo. Todos los que hemos podido en algún momento litigar, lo hemos vivido. Y justamente de ahí podemos pasar a algo que nos lleva a que los jueces tengan un reto mucho mayor, el control de convencionalidad. Si tenemos jueces rígidos, que es bastante difícil que puedan tener un poco de interpretación constitucional, si les exigimos el control de convencionalidad, ¿dónde cree usted que deberíamos hacer cambios? ¿Requisitos para los jueces? ¿Cuál sería su opinión, doctor Luis? Es que ahí también nos genera también un problema que ya tal vez será en otra conferencia, de definir qué es el control de convencionalidad, porque lamentablemente, y esto lo ha dicho el doctor Eto Cruz, que es una persona un jurista nacional que se ha preocupado por ello en varios libros, y así como otros, de que el control de convencionalidad inclusive tiene una figura que no está definida a nivel de los proveedores jurídicos y la doctrina nacional, porque hay unos que dicen el control de convencionalidad, como debería ser, es exclusivamente la interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque que ahí viene el concepto de convencionalidad, pero hay otros que extienden el control de convencionalidad, no, que es la interpretación de la norma conforme a todos los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces tú dices, oiga, a ver, total, estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos hablando de todos los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú. Entonces, cuando ya tienes ya un problema en cuál es el contenido de la figura jurídica, ya se vuelve mucho más difícil
la aplicación de la misma. Por ello, cuando uno dice, oiga, dije, no, mejor aplica el control constitucional, porque igual vas a tener que interpretar, aplicando el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales, sin distinción. La Convención Americana de Derechos Humanos, los tratados específicos y demás. Para que no te cierres o en uno o tengas una mala interpretación de la figura. O errónea. Bastante para conversar, bastante para dialogar. Ambos temas. Los limitantes, ¿no? del tema de control judicial o el tema de la separación de poderes. La constitucionalización del Código Civil. Necesitamos jueces intérpretes de la Constitución para mejorar de alguna manera, o bueno, aminorar estos casos que tienen que llegar a instancias superiores para que puedan ser revisadas, por así decir, por jueces más especializados y que puedan tener un pensamiento mucho más abierto en beneficio de los usuarios, de las personas y de nosotros principalmente, los abogados. Bastante completo, ambas exposiciones. Agradecerle su participación, doctor Joaquín, doctor Luis, a nombre de la Asociación de Abogados. Y Rodríguez, y para que Joaquín se acuerde, el libro se acuerda que publicó la acusaciones sobre la acusación constitucional. Así es, de autoría. Tenlo de referencia. Sería bueno que lo podamos poner ya a nombre también de la asociación para que lo puedan verificar. Claro, sí está justamente Universidad Católica de Santa María. Uy, perfecto. Muchas gracias, doctor Luis. Doctor Joaquín, qué gusto poder conversar con ustedes. No, gracias. Espero tenerlos en una nueva conferencia para ver otros temas que, bueno, todo el tema constitucional se puede conversar largo, muy largo. No, muchas gracias por la oportunidad y por compartirlo acá con mi gran amigo y gran jurista Joaquín Cáceres. No, gracias, doctor. A usted, no sé, todo el honor es mío. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Que tengan un abrazote. Hasta luego con hasta todos luego, los maestros. usuarios. Cuídense.